Manos Unidas es una asociación o institución de la Iglesia Católica que está dedicada a fomentar proyectos de desarrollo y cooperación con los países pobres o con las personas necesitadas. Y nadie mejor para hablarnos del tema que Asunción Barají, que está aquí a mi lado. Muy buenas. Hola, buenas. Y que es la presidenta de la delegación de Manos Unidas aquí en la diócesis de Barbastro, porque Manos Unidas está extendida por toda España, ¿no es eso? Así es. Hay delegaciones en todas las diócesis de España, en casi todas. En toda España hay 71 delegaciones, todas diocesanas, y luego aparte en las diócesis grandes se trabaja por parroquias. Aquí, como somos una diócesis pequeña, también se trabaja por parroquias, pero no en grupos grandes, sino pues que nos ayudan más que nada pues los párrocos, los sacerdotes de las parroquias. Y bueno, excepto Fraga, Binefar, Monzón y algún pueblecito más que tienen grupos como si de trabajo de Manos Unidas, pero vamos, sí, 71 delegaciones en toda España. Es una organización no gubernamental para el desarrollo y es de la Iglesia Católica. Es la forma que tiene la Iglesia de llegar a los más pobres del tercer mundo. Y para este año hicisteis la presentación del proyecto que hay para este año, el día 23 de enero. ¿Cuál es el proyecto que habéis preparado? Porque esto viene preparado o se selecciona en Madrid, los proyectos. Lo elegimos nosotras. El día 23, ya verás, os explico, el día 23... ¿Lo elegís vosotros o lo elige Manos Unidas de Barbastro o de la diócesis de Barbastro en función del presupuesto que se tiene, en etcétera? función del presupuesto que prevemos que vamos a recaudar? Sí, el día 23, el pasado día 23, sábado, con la compañía de nuestro obispo don Alfonso Miliano, hicimos el lanzamiento de campaña. Es el primer acto de campaña. Allí se presentó el cartel, el proyecto, es el eslogan, pues todos los retos que tenemos para este año. También se habla de cómo ha ido la campaña pasada. El año pasado financiamos 3 proyectos, nos ha ido muy bien, y este año pues presentamos el proyecto para este año, y el eslogan, que es contra el hambre, defiende la tierra. Este año tiene que ver, aparte de que con el primer objetivo del milenio, que tiene que ver siempre, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, el primer objetivo de desarrollo del milenio, tiene que ver también este año muy unido con el 7º objetivo del milenio, que es la protección del medio ambiente. Por eso el eslogan, contra el hambre, defiende la tierra. Y es que el cambio climático, hay que decir que lo sufrimos todos los habitantes del planeta, pero los que menos preparados están para hacerle frente a todas las consecuencias que produce el cambio climático son nuestros hermanos, los más pobres del tercer mundo. Desgraciadamente viven en el sur. Como suele pasar, que siempre son las personas más necesitadas las que pagan. Claro que sí, entre todos tenemos que conseguir una justicia climática. Medio ambiente sin el hombre, o sea, el ambiente sin el hombre, he de decir que es medio ambiente. Y el medio ambiente siempre tiene que estar a favor de la persona, no de la economía ni de otros intereses creados, sino a favor del hombre. ¿Y el proyecto que me preguntabas... ¿Este año dónde es el proyecto y cómo es? Este año es un proyecto muy bonito en Costa de Marfil. Es decir, que se trata de la creación de un centro educativo para menores que están en situación de conflicto, menores recogidos de la calle, y unos padres, me parece que son, sí, capuchinos, terciarios capuchinos, que tienen la Fundación Amigo, están recogiendo a estos chavales de la calle, tienen problemas con la justicia muchos de ellos, y les están ayudando mucho a formarse y a que sean capaces por ellos mismos de salir adelante, de tener una formación, porque ya digo que eran chavales recogidos en la calle. Entonces necesitan la rehabilitación del edificio, con capacidad para atender 200 jóvenes al año, y el número de beneficiarios indirectos será de 2.100 chavales. Es una
es un reto que nos hace mucha ilusión. Nos va a costar 97.000 euros. Entonces esperamos que con la solidaridad de todos los diocesanos, que siempre es muy grande, pues consigamos que este proyecto, estamos seguras de que saldrá adelante. Porque la solidaridad, dices, de todos los diocesanos, la financiación de los proyectos, ¿cómo la conseguís? Pues a través de distintas vías. Una importante es la de los socios domiciliados. Hay socios que tienen unas cuotas establecidas, sí. Luego donantes anónimos, después los colegios, las colectas. Fundamentalmente también viene la recaudación de la colecta este año es el día 14, sábado 13 y domingo 14 será la colecta nacional de Manos Unidas. Ahí todas las parroquias se vuelcan. Después pues están numerosas acciones que se realizan en los colegios. La verdad es que la solidaridad viene de muchos frentes. Los ayuntamientos también financian proyectos para la diócesis de Barbastro-Monzón. Quiero decir que la solidaridad con Manos Unidas está más que comprobada. Año a año siempre sacamos adelante los retos que nos proponemos. El año pasado fueron 3 proyectos, este año nos proponemos 1 y estamos seguros que salga adelante. Y eso quiere decir que nuestros hermanos de Haití, que están ahora muy necesitados, muchas de las ayudas se van a desviar a proyectos en Puerto Príncipe, en Haití, porque Manos Unidas tiene allí muchos proyectos en marcha y muchos más que se van a poner en marcha. Hombre, es natural que este año pues se desvíe dinero hacia allí, es muy natural, porque son los que más lo están sufriendo. Porque además la función que realiza Manos Unidas, con la experiencia que atesora, porque esta es la 51 campaña, creo, ¿no? Sí, ya llevamos 50 años trabajando. Ya no sé si sabéis que salió del seno de Mujeres de Acción Católica, sí. De un grupo de mujeres, que con una recaudación mínima y una estructura pequeñísima el primer año, pues hemos llegado a que este árbol se haya hecho, como dice Pedro Escartín, grande, donde las aves vienen a posarse. Es algo que ya que es muy grande, lleva una organización y muchos recursos para sacarlo adelante, pero quiero decir que es una organización y unos recursos que se aprovechan de manera muy eficiente. Eso sí, la transparencia, claro, y la austeridad. La experiencia de muchos años. Mira, transparencia, son proyectos muy concretos que llega el dinero prácticamente. Llega el dinero hasta el último euro. Austeridad, porque es apenas un 5% se emplea en Manos Unidas para gestión y organización, apenas un 5% de todo el presupuesto. Y luego la transparencia, porque hay una auditoría externa a la organización que todos los años pues hace un estudio de las cuentas y son publicadas y cualquiera las puede ver. O sea que la eficacia de Manos Unidas está ya muy comprobada también. Y eso pues a la gente le ayuda a fiarse, a ser solidarios, es decir, vamos, que Manos Unidas lo gestiona bien, trabaja bien y llega. Claro.